La lluvia no había parado en 3 días. Podía escucharla tamborilear contra las ventanas del aula mientras limpiaba la última mesa. El olor a desinfectante de limón se mezclaba con el aroma a humedad de los abrigos colgados junto a la puerta. Tenía las manos ásperas por el agua fría, los nudillos rojos y agrietados, pero seguía frotando. La señora Henderson me pagaba en efectivo al final de cada semana por limpiar el preescolar fuera de horario, y no podía permitirme perder este trabajo. No, cuando los zapatos nuevos de Lily se habían roto el mes pasado. No, cuando el casero ya me había dado una extensión que no merecía. ¡Mamá! La voz de Lily resonó desde el rincón de lectura, aguda y brillante, interrumpiendo la monotonía de mis pensamientos. Se suponía que estaba coloreando tranquilamente mientras yo terminaba, pero pude ver su pequeña silueta contra la ventana que oscurecía, pegando su nariz al cristal. «¿Qué pasa, cariño?», le contesté, escurriendo el trapo en el cubo. El agua se había vuelto de un gris turbio. «Hay un coche negro grande afuera. Es brillante». Se me encogió el estómago reflexivamente. Un viejo instinto que creía haber enterrado hace 2 años. Me obligué a respirar lenta y uniformemente. No significaba nada. Este era un vecindario agradable, más bonito que donde vivíamos. Por supuesto, los padres ricos conducían coches caros. Eso era todo. «Aléjate de la ventana, cariño. Tenemos que irnos pronto». Me sequé las manos en mis jeans, gastados en las rodillas, y comencé a recoger nuestras cosas. La mochila de Lily con las correas deshilachadas, mi bolso de lona que había vivido días mejores, las llaves de nuestro apartamento, unidas con una liga porque el llavero se había roto meses atrás. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas. Había aprendido a viajar ligera. El preescolar estaba en el límite de Lomas del Río, donde el dinero de antaño se encontraba con el desarrollo nuevo. Los árboles bordeaban las calles aquí, sus ramas pesadas con la lluvia de primavera, y las casas tenían jardines de verdad. A veces, cuando cerraba tan tarde como esta noche, me permitía imaginar cómo sería pertenecer aquí, que Lily creciera en un lugar seguro, en un lugar hermoso. Pero la imaginación no pagaba el alquiler. Me puse el bolso al hombro y tomé la mano de Lily. Sus dedos estaban pegajosos por el pegamento de su proyecto de arte, una tarjeta del Día de la Madre en la que había estado trabajando en secreto, aunque ya me la había mostrado 3 veces. Su cabello, oscuro como el mío, pero con los rizos que había heredado de su padre, se estaba soltando de su coleta. Su padre. Aparté el pensamiento como siempre hacía. Lily no lo recordaba. Apenas tenía 6 meses cuando me fui, cuando huí. «Mamá, el coche todavía está ahí», insistió Lily mientras la llevaba hacia la puerta. «¿Podemos verlo de cerca?» «No, cariño. Tenemos que tomar nuestro autobús». La verdad era que ya habíamos perdido el de las 6:15. El siguiente no llegaría en otros 40 minutos, lo que significaba esperar en la esquina bajo la lluvia, esperando que Lily no se resfriara de nuevo. Pero había aprendido a sonreír a pesar de todo, a convertir las dificultades en juegos. Contaríamos las gotas de lluvia, cantaríamos canciones, fingiríamos que éramos exploradores en una selva, no una madre soltera y su hija tratando de llegar a casa antes del anochecer. Cerré el preescolar detrás de nosotras, probando la cerradura 2 veces como siempre hacía, y salí al aire húmedo de la noche. La lluvia se había suavizado a una llovizna, más niebla que aguacero, y las luces de la calle apenas comenzaban a encenderse. Su brillo naranja hacía que todo pareciera brumoso, como un sueño. Fue entonces cuando lo vi. El coche que Lily había mencionado estaba directamente al otro lado de la calle, al ralentí en la acera. Tenía razón, era grande y negro, algo elegante y caro, que no pertenecía a este vecindario tranquilo fuera de horario. Los vidrios estaban tan polarizados que no pude ver el interior, y el humo salía del tubo de escape como señales de humo. Mi corazón palpitó contra mis costillas. «Detente», me dije firmemente. «Estás siendo paranoica. Han pasado 2 años. Él no sabe dónde estás. No le importa». Pero apreté la mano de Lily de todos modos, y comencé a caminar en la dirección opuesta, hacia la parada de autobús a 3 cuadras de distancia.
La acera resbaladiza por la lluvia reflejaba nuestras formas, distorsionadas y ondulantes. «Mamá, me estás lastimando la mano», protestó Lily, tirando de mi agarre. «Lo siento, cariño». Aflojé los dedos, pero no la solté. «Caminemos rápido. ¿Quieres? Podemos hacer una carrera». Se animó con eso, siempre lista para un juego, y comenzó a saltar hacia adelante. Mantuve los ojos al frente, resistiendo la tentación de mirar hacia atrás. La parada de autobús estaba a la vuelta de la esquina. Estaríamos bien. Todo estaba bien, solo que ahora podía escucharlo. El suave ronroneo de un motor detrás de nosotras, que avanzaba a paso de hombre. Mi pulso rugía en mis oídos, más fuerte que la lluvia, más fuerte que la razón. Me dije de nuevo que estaba exagerando, que el trauma hacía esto, que te hacía ver amenazas donde no las había. 2 años mirando por encima del hombro, cambiando nuestros nombres, tiñéndome el pelo más oscuro y cortándomelo. 2 años trabajando en 3 trabajos sin declarar, manteniendo a Lily fuera de las fotos escolares, sin quedarnos en ningún lugar por mucho tiempo. 2 años huyendo de un fantasma. El coche nos seguía definitivamente ahora. Podía sentirlo como un depredador acechando a su presa, paciente e inevitable. «Mamá». La voz de Lily se había vuelto pequeña. Podía sentir mi miedo, incluso si no lo entendía. «Está bien», mentí, acercándola más. «Sigue caminando». Doblamos la esquina y me atreví a mirar hacia atrás. El coche se había detenido en la intersección, los faros cortando la niebla. Por un loco momento, pensé en correr, en agarrar a Lily y sprintar hasta que se nos acabaran los pulmones. Pero, ¿a dónde iríamos? La parada de autobús no ofrecía refugio. Las tiendas de esta calle ya estaban cerradas. Estábamos solas aquí afuera. La puerta trasera del coche se abrió. Dejé de caminar, mis piernas se negaron a obedecer. Lily chocó conmigo, confundida, agarrando mi chaqueta. A través de la lluvia y la luz tenue, vi una figura emerger del vehículo, alta, de hombros anchos, moviéndose con el tipo de confianza que solo proviene de nunca haber tenido miedo a nada. Llevaba un traje completamente negro, camisa, incluso sus zapatos brillaban oscuramente bajo la humedad. Pero fue la forma en que se paró lo que me cortó la respiración, absolutamente inmóvil, como un lobo que acababa de avistar un conejo. Una mano descansaba casualmente a su lado. La otra sostenía algo que no pude distinguir del todo. Luego dio un paso hacia la farola y el mundo se inclinó bajo mis pies. Conocía esa cara. La había memorizado en cada ángulo una vez. La había trazado con mis dedos en la oscuridad. Había susurrado oraciones contra ella que nunca fueron respondidas. Mandíbula afilada sombreada con barba incipiente. Ojos oscuros que no se perdían nada. Cabello peinado hacia atrás de su frente, ligeramente húmedo por la lluvia. Se veía exactamente igual. No, no igual. Más duro de alguna manera, más peligroso, como si cualquier suavidad que una vez imaginé en él hubiera sido completamente arrancada. Alejandro, mi exmarido, el padre de mi hija, el hombre al que había jurado que nunca volvería a ver. Comenzó a caminar hacia nosotras, sin prisa, y ahora noté al segundo hombre, más corpulento, mayor, manteniéndose cerca del coche. Seguridad. Por supuesto, tenía seguridad. Alejandro Marches nunca iba a ningún lugar sin protección. Eso es lo que hacías cuando controlabas la mitad del bajo mundo de la ciudad. Cuando tu apellido era sinónimo de poder y sangre. «Mamá», la voz de Lily se quebró de miedo. «¿Quién es ese?» No pude responder. Mi garganta se había cerrado por completo, las palabras muriendo antes de que pudieran formarse. Alejandro estaba a 6 metros de distancia. 5. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la lluvia en su cabello. No me miraba. Su mirada estaba fija por completo en Lily, y algo en su expresión hizo que mis instintos maternales gritaran. Me interpuse delante de ella, bloqueando su vista con mi cuerpo. «Aléjate de nosotros». Mi voz salió más firme de lo que me sentía, aunque todo mi cuerpo temblaba. Alejandro se detuvo a unos 3 metros de distancia, y por primera vez desde que se había bajado del coche,
Sus ojos se encontraron con los míos. El impacto fue físico. Había olvidado la intensidad de su mirada, la forma en que podía despojar de toda defensa y dejarte sintiendo desnuda, expuesta. Emma, dijo mi nombre como si estuviera probando algo familiar después de una larga ausencia. Su voz era exactamente como la recordaba, baja, controlada, con ese ligero acento que solo aparecía en ciertas palabras. Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente, logré decir, aunque mi voz también temblaba ahora. ¿Cómo nos encontraste? Algo cruzó su rostro. ¿Decepción quizás? ¿O ira? Era difícil saberlo con Alejandro. Siempre había sido imposible de leer a menos que quisiera que vieras lo que sentía. ¿De verdad pensaste que podías desaparecer? Dio otro paso adelante y yo di uno hacia atrás, manteniendo a Lily detrás de mí. Que no te buscaría a ella. El énfasis en la última palabra me heló la sangre. Sabía que este momento podría llegar algún día. Había preparado discursos en mi cabeza, practicado lo que diría si alguna vez nos encontraba. Pero ahora, enfrentada a la realidad de él, la presencia sólida e innegable de Alejandro Marches en carne y hueso, cada palabra se evaporó. No tienes derecho, dije en su lugar, mis manos apretándose en puños. Tenemos un acuerdo de custodia. Firmaste los papeles del divorcio. Acordaste mantenerte alejado. Firmé muchas cosas de las que me arrepiento. Su mirada se posó brevemente en Lily, quien asomaba la cabeza por detrás de mis piernas ahora, curiosa a pesar de su miedo. Cuando la miró, su expresión se suavizó de una manera que nunca antes había visto. Hambre mezclada con algo que podría haber sido anhelo. Es hermosa. No. La palabra salió aguda, protectora. No la mires así. No hables de ella. No sabes nada de ella. ¿De quién es la culpa? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, pesada de acusación. Una parte de mí quería gritarle, enumerar todas las razones que había tenido para irme, cada momento de miedo y control y asfixia que me había impulsado a salir en medio de la noche con nada más que mi bebé y un boleto de autobús. Pero Lily estaba escuchando y había algunas verdades que los niños no debían oír. Alejandro pareció darse cuenta también. Su mandíbula se tensó y volvió a mirarme por encima del hombro, estudiando a nuestra hija con una intensidad que me erizó la piel. Casi pude verlo catalogando detalles, sus rizos oscuros, sus grandes ojos marrones, la forma en que agarraba mi chaqueta con ambas manos. ¿Cómo te llamas? Le preguntó directamente, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Lily me miró pidiendo permiso. Quería decirle que se callara, que fingiera que no existía, pero pude ver la confusión en su rostro, la pregunta que yo había temido durante 2 años. ¿Quién es este hombre? Lee, dijo finalmente tan suave que casi no la oí. Soy Lily. La expresión de Alejandro se resquebrajó por un segundo. La emoción a flor de piel antes de que la volviera a ocultar. Se agachó a su altura, manteniendo la distancia, y lo vi tragar saliva con dificultad. Lily, repitió, probando el nombre. Eso es un nombre hermoso. ¿Lo eligió tu mamá? Ella asintió, apretándose contra mí. Tiene buen gusto. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, y esta vez no había duda de lo que vi allí. Posesión, apenas contenida. Necesitamos hablar, Emma, a solas. No. La negativa fue automática. Final. No hay nada de qué hablar. El divorcio está finalizado. Necesitas dejarnos en paz. No creo que entiendas tu situación. Alejandro se puso de pie. Y así el hombre peligroso estaba de vuelta. El breve atisbo de vulnerabilidad se había ido. Te llevaste a mi hija y desapareciste sin dejar rastro. ¿Tienes idea de lo que podría hacer con esa información? ¿Cuántas leyes has roto? Mi corazón martilló contra mis costillas. Tú no lo harías. No lo haría. Inclinó la cabeza, estudiándome como si yo fuera un acertijo que estaba resolviendo. He pasado 2 años buscándote, Emma. 2 años contratando investigadores, cobrando favores, removiendo cada piedra en esta ciudad. ¿Sabes lo que una obsesión así le hace a un hombre? La palabra obsesión me heló la sangre.
Recordé esa mirada en sus ojos hacia el final de nuestro matrimonio, la forma en que monitoreaba mi teléfono, cuestionaba cada ausencia, exigía saber dónde estaba en cada momento. Había comenzado como protección, o eso me había dicho a mí misma. Al final, había sido una jaula sin llave. Lily, le dije en voz baja, sin apartar mis ojos de Alejandro, ve a la parada de autobús. Estaré allí mismo. Pero mamá, no, cariño, por favor. Ella dudó, claramente dividida entre la obediencia y el miedo. Finalmente, soltó mi chaqueta y se escabulló más allá de nosotros, lanzando una mirada preocupada antes de doblar la esquina. Esperé hasta que ya no pude oír sus pasos antes de hablar. Escúchame con atención, le dije, manteniendo mi voz baja y controlada. Me fui por una razón, por muchas razones, y nada ha cambiado. No me importa cuánto dinero tengas o a cuántas personas amenaces. Lily es mi hija y haré lo que sea necesario para mantenerla a salvo. ¿A salvo? La risa de Alejandro fue amarga. ¿Crees que vivir en la pobreza, moverte de un lugar a otro, desgastarte hasta la extenuación? ¿Crees que eso la mantiene a salvo? Vi dónde vives, Emma. Ese edificio de apartamentos es un peligro. El vecindario es peligroso y estás tan ocupada trabajando en 3 trabajos que apenas la ves. La sangre me subió a la cara. La vergüenza se mezclaba con la ira. Nos has estado vigilando. Por supuesto que te he estado vigilando. Se acercó, y esta vez no di marcha atrás. Estábamos a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro que me trajo recuerdos que había intentado olvidar. ¿Creíste que simplemente te dejaría ir? ¿Que seguiría adelante y me olvidaría de ti? Eso es lo que esperaba que hicieras. Entonces te equivocaste. Su mano se levantó y me encogí instintivamente. Se congeló, algo parecido a dolor cruzando su rostro, y bajó el brazo lentamente. No te voy a hacer daño, Emma. Nunca te hice daño. No tenías que golpearme para hacerme daño. Las palabras flotaron entre nosotros, honestas y brutales. La mandíbula de Alejandro se tensó, sus ojos buscando algo en los míos que no iba a darle. Quiero conocer a mi hija, dijo finalmente. Quiero ser parte de su vida. ¿Es eso realmente tan descabellado? Cada instinto me gritaba que me negara, que agarrara a Lily y corriera de nuevo, que desapareciera en la noche como había hecho antes. Pero estaba cansada, tan desesperadamente cansada de correr, de mirar por encima del hombro, de preguntarme cuándo llegaría este momento. Y de pie bajo la lluvia con Alejandro Marches mirándome como si fuera algo que había perdido y finalmente encontrado, me di cuenta con una certeza desalentadora de que huir ya no era una opción. Nos había encontrado. Siempre nos encontraría. ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La expresión de Alejandro cambió. Algo oscuro y satisfecho se instaló en su lugar. Se acercó aún más hasta que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo a pesar del aire fresco de la noche. Quiero lo que es mío, dijo simplemente. Y no te equivoques, Emma, siempre fuiste mía. Las dos. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar el peso de esas palabras, metió la mano en su chaqueta y sacó lo que había estado sosteniendo antes. Un sobre, grueso y con aspecto oficial. Un coche te recogerá mañana por la mañana, dijo, presionándolo en mis manos. A las 9 no me hagas ir a buscarte. Luego se dio la vuelta y regresó al coche negro y elegante, dejándome de pie sola bajo la lluvia, con un sobre que parecía una sentencia de muerte y un futuro que acababa de derrumbarse en algo que no podía controlar. No dormí esa noche. El sobre reposaba en la mesa de nuestra cocina como una bomba a punto de estallar, captando la tenue luz de la única bombilla del techo. Lo había abierto en el momento en que Lily se quedó dormida. Mis manos temblaban tanto que casi rompí el contenido. Dentro había una sola tarjeta, de papel grueso con iniciales que reconocí, y una dirección en el distrito financiero. Sin explicación, sin petición, solo la expectativa de que obedeciera. La audacia de aquello me hizo hervir la sangre. Recorrí nuestro pequeño apartamento,
mis pasos resonando en paredes tan delgadas que podía oír a la señora Chen roncar en la puerta de al lado. El espacio era exactamente como Alejandro lo había descrito, estrecho, anticuado, con manchas de agua en el techo y un radiador que traqueteaba ominosamente durante la noche. Pero era nuestro. Lo había encontrado yo misma, pagué el depósito con dinero que había ganado, firmé el contrato de alquiler con un nombre que no estaba conectado con la familia Marches ni con su imperio de violencia. Ahora, todo eso parecía un intento infantil de esconderse, ingenuo y, en última instancia, inútil. Revisé a Lily 3 veces antes de medianoche, de pie en la puerta de su habitación, que en realidad era solo un rincón dividido del salón, observando el ascenso y descenso de su pequeño pecho bajo la colcha donada. Ella había preguntado por Alejandro en el viaje en autobús a casa, sus preguntas inocentes e imposibles de responder. ¿Quién era ese hombre, mamá? ¿Por qué me miraba así? ¿Estamos en problemas? Yo la había desviado con mentiras que me sabían a ceniza en la boca. Solo alguien que tu mamá conocía. Nada de qué preocuparse. Estamos perfectamente a salvo. Pero no estábamos a salvo. Nunca habíamos estado a salvo. No de verdad. Simplemente me había estado engañando a mí misma, pensando que la distancia y el tiempo podían protegernos de un hombre como Alejandro Marches. A las 3 de la mañana, finalmente me derrumbé en el sofá de segunda mano. El agotamiento superó al miedo. Mi último pensamiento consciente fue de sus ojos bajo la lluvia, la forma en que habían examinado a Lily con un hambre tan descarada que cada instinto maternal en mí había gritado peligro. La llamada llegó exactamente a las 9 p.m. Había estado despierta desde el amanecer. Había vestido a Lily con su mejor atuendo, un vestido que había encontrado en una tienda de segunda mano, azul claro con solo una pequeña mancha cerca del dobladillo. Había protestado por faltar al preescolar hasta que la soborné con la promesa de panqueques más tarde. Ahora estaba sentada en el sofá con su libro para colorear, tarareando suavemente, ajena al pavor que se acumulaba en mi estómago. A través de la mirilla pude ver a un hombre con un traje oscuro, con una postura militarmente recta, su rostro profesionalmente neutral. No era Alejandro, era uno de sus hombres. Mi mano se cernió sobre el pomo de la puerta. Podría negarme. Podría llamar a la policía, presentar una orden de alejamiento, luchar contra esto con todos los medios legales disponibles. Pero el recuerdo de la expresión de Alejandro anoche, esa fría certeza, me dijo exactamente de qué serviría la ley contra él. Los Marches no jugaban con las reglas normales. Eran dueños de jueces, políticos, distritos enteros. Combatirlos por las vías oficiales sería como intentar detener una inundación con un vaso de papel. Abrí la puerta. Señora Marches, dijo el hombre, y me encogí ante el nombre que tanto me había esforzado por desechar. El coche está esperando. Ahora soy la señorita Hart, corregí, aunque ambos sabíamos que no importaba. Agarré mi bolso, que en realidad era solo una bolsa de lona gastada, y llamé a Lily. Ven, cariño, vamos a dar un paseo. Su cara se iluminó de emoción, lo que me produjo un dolor en el pecho. Le encantaban los coches, le encantaba todo lo que rompiera la monotonía de nuestra vida cuidadosa y limitada. Prácticamente corrió hacia la puerta. Su mano encontró la mía automáticamente. El vehículo que esperaba afuera era diferente al de anoche. Una camioneta negra con las ventanillas igual de oscuras, igual de impenetrables. El conductor abrió la puerta trasera sin hablar, y yo levanté a Lily adentro antes de subir yo después de ella. El interior olía a cuero y a algo caro, y los asientos eran tan suaves que Lily inmediatamente comenzó a rebotar, probando su elasticidad. «Quédate quieta, cariño», murmuré, abrochándole el cinturón. Mi propio cinturón de seguridad se abrochó con un sonido que me pareció demasiado parecido al de un candado cerrándose. Condujimos en silencio por el tráfico matutino, la nariz de Lily pegada a la ventanilla mientras la ciudad pasaba. Observé cómo los barrios cambiaban desde nuestro rincón deteriorado del extremo sur, pasando por el gentrificado distrito de almacenes, hasta el reluciente acero y cristal del distrito financiero, donde los edificios rascaban el cielo y la gente con trajes caros
pasaba apurada con los teléfonos pegados a las orejas. El coche entró en un garaje subterráneo. Las puertas de seguridad se abrieron antes de que llegáramos a ellas. Mi pulso se aceleró. Esto era real. Esto estaba sucediendo. En unos momentos me encontraría cara a cara con Alejandro de nuevo. Y esta vez, Lily estaría allí para presenciar cualquier confrontación que siguiera. Aparcamos cerca de un ascensor privado y el conductor se acercó para abrir nuestra puerta. Último piso, dijo señalando. El señor Marchesi la está esperando. Por supuesto que sí. El ascensor era de paredes de cristal, ofreciendo una vista vertiginosa del garaje que se desvanecía debajo de nosotros mientras subíamos. Lily se apretó contra mí, de repente menos emocionada. Quizás sintiendo la tensión que irradiaba mi cuerpo, la abracé por los hombros y traté de proyectar una calma que no sentía. Las puertas se abrieron directamente a un ático que me dejó sin aliento. A pesar de todo, las ventanas de suelo a techo dominaban toda la ciudad. El sol de la mañana convertía el horizonte en algo de una postal. El espacio era enorme, de planta abierta con muebles que parecían piezas de arte, suelos de mármol pulido y obras de arte en las paredes que probablemente costaban más de lo que había ganado en toda mi vida. Todo estaba dispuesto con precisión, meticulosamente limpio, reflejando la misma perfección controlada que Alejandro exigía de todo en su órbita, incluyéndome a mí una vez. «Mamá, es tan grande», susurró Lily, con los ojos enormes mientras lo asimilaba todo. Una mujer apareció de algún lugar más profundo del apartamento, mayor, elegante, con un vestido sencillo que probablemente costaba una fortuna. «Bienvenida», dijo con una sonrisa practicada. «Soy Teresa. El señor Marches estará con usted en breve. ¿Desea algo? ¿Café? ¿Zumo para la pequeña?» «Estamos bien», dije rápidamente, no queriendo aceptar nada, no queriendo deber nada. Teresa asintió como si hubiera esperado la negativa. «Por favor, pónganse cómodas, no tardará mucho». Desapareció por una puerta, dejándonos solas en todo ese espacio caro. Mantuve mi agarre en la mano de Lily, resistiendo la tentación de explorar, de tocar cualquier cosa. Este no era nuestro mundo. No pertenecíamos aquí, entre la riqueza y el pulido y el peligro apenas disimulado. «Señorita Hart». Su voz provino de detrás de nosotras, y yo me di la vuelta, con el corazón en un puño. Alejandro estaba en la entrada de lo que parecía una oficina, y verlo a la luz del día en su propio espacio era de alguna manera más intimidante que el encuentro empapado por la lluvia de anoche. Llevaba otro traje, gris carbón esta vez, perfectamente ajustado a su figura, y su cabello todavía estaba húmedo de una ducha reciente. Parecía poderoso, intocable, y cuando su mirada se posó en Lily, toda su expresión se transformó en algo más suave, más hambriento. «Gracias por venir», dijo, aunque ambos sabíamos que no había tenido elección. Lily se apretó contra mi pierna, de repente tímida. Pude sentirla temblar ligeramente, captando las corrientes subterráneas que era demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor como para sentir. Alejandro pareció darse cuenta. Se agachó, el mismo movimiento de anoche, poniéndose a su altura. «Lily, ¿verdad? Tu mamá me dijo tu nombre». Ella asintió mudamente, sus dedos retorciéndose en mis jeans. «Tengo algo para ti», continuó, su voz suave de una manera que me oprimió el pecho con viejos recuerdos. «Quería que lo vieras, Alejandro». Comencé, pero él ya estaba de pie, moviéndose hacia la oficina. Regresó con un animal de peluche, un conejo, blanco impoluto con una nariz rosa y un pelaje increíblemente suave. El tipo de juguete que nunca podría permitirme. El tipo que venía de boutiques con nombres que no podía pronunciar. Se lo ofreció a Lily y después de un largo momento de vacilación, ella lo tomó. Su cara se iluminó de pura alegría y lo abrazó a su pecho de inmediato. «¿Qué decimos?», pregunté automáticamente, aunque las palabras me sonaron mal en la boca. «Gracias», susurró Lily a Alejandro, y algo en su rostro se resquebrajó, solo por un segundo antes de que lo alisara. «De nada», picó Lola.
El apodo italiano se deslizó de su lengua naturalmente. ¿Por qué no juegas con tu nuevo amigo mientras hablo con tu mamá? Teresa te mostrará dónde están los juguetes. Como si la hubieran invocado, Teresa reapareció, su sonrisa cálida y genuina, ahora mientras extendía una mano a Lily. Ven conmigo, cariño. Tenemos una habitación llena de cosas que necesitan a alguien con quien jugar. Cada instinto me gritaba que me negara, que mantuviera a Lily cerca. Pero pude ver la calculadora mirada en los ojos de Alejandro. Había organizado esto específicamente, había creado un escenario en el que tendría que dejarla ir o montar una escena que la alteraría. Atrapada, asentía a regañadientes. Lily me miró una vez, con su nuevo conejo apretado en sus brazos, y luego se fue, siguiendo a Teresa más profundamente en el apartamento. El sonido de sus pasos se desvaneció, y de repente me quedé sola con Alejandro en todo ese vasto y caro espacio. Bastardo manipulador, dije en voz baja, una vez que estuve segura de que Lily no podía oír. Tuvo la audacia de sonreír. Una sonrisa real, no las cuidadosas máscaras que solía usar. Prefiero ser estratégico. No quiero tu café. Quiero saber de qué se trata esto. ¿Qué quieres de nosotras? Alejandro se movió hacia las ventanas, dándome la espalda, y por un momento se quedó allí, silueteado contra el brillante cielo matutino. Cuando habló, su voz era diferente, menos controlada, más áspera. Quiero conocerla, quiero que ella me conozca. Se dio la vuelta y la intensidad en sus ojos me hizo dar un paso atrás involuntariamente. Es mi hija, Emma, mi sangre. ¿Tienes idea de lo que ha sido? Saber que existía en algún lugar y no poder encontrarla. No poder protegerla. ¿Protegerla? La risa que se me escapó era amarga. ¿De qué? ¿De ti? Eso es exactamente lo que estaba haciendo Alejandro. Protegerla de tu mundo, de tu vida, de tu... ¿Mi qué? Se acercó y esta vez mantuve mi posición, negándome a retroceder. Mi dinero, mi capacidad de darle todo lo que pudiera desear. Mírate, Emma, estás agotada. Te matas trabajando por unas monedas, mientras nuestra hija usa ropa de segunda mano y vive en un edificio que debería ser condenado. Es feliz, le disparé, mi voz subiendo un tono. Estoy salvo. No sabe de la violencia, del imperio criminal, de la sangre en las manos de tu familia. No sabe quién es su padre. Las palabras fueron tranquilas, devastadoras en su simplicidad. No sabe de dónde viene. Y puedes moralizar todo lo que quieras sobre mis elecciones, sobre el negocio de mi familia. Pero tú también tomaste una decisión. Me robaste 2 años de su vida. La culpa se retorció en mi estómago, aguda e inoportuna. Sabía que esta discusión llegaría. Había preparado contraargumentos. Pero de pie aquí con él, viendo el dolor genuino debajo de su exterior controlado, mi certeza vaciló. Hice lo que creí correcto, dije finalmente, mi voz más pequeña de lo que quería. Me asustaste, Alejandro. La forma en que controlabas todo, observabas todo, exigías saber cada detalle de mi vida. Era asfixiante. Y cuando Lily nació, cuando vi cómo la mirabas como si fuera otra posesión, intentaba mantenerte a salvo, me interrumpió, con la mandíbula tensa. A las 2, ¿tienes idea de cuánta gente amaría poner sus manos sobre una esposa Marches? ¿Una hija Marches? ¿Las amenazas con las que lidié y de las que nunca supiste? Nunca pedí ese tipo de protección. No tenías que pedirla. Venía con mi nombre, con mi anillo. Su mano se movió inconscientemente hacia su mano izquierda, y por primera vez noté que aún llevaba su anillo de bodas. La visión de este me produjo una sacudida. Cuando te fuiste, no solo te llevaste a mi hija, te llevaste a mi esposa, a mi familia, todo lo que importaba. Estamos divorciados, le recordé, aunque mi voz temblaba. Ese anillo ya no significa nada, ¿verdad? Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas y de repente estaba allí mismo, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, oler esa colonia que atormentaba mis sueños. Dime algo honestamente, Emma.
En 2 años, ¿has pensado en mí? Quería mentir. Dios, quería mentir tan desesperadamente, pero la verdad estaba escrita en mi cara, en la forma en que mi respiración se cortó, en la forma en que no pude mirarlo a los ojos. Cada día, susurré, he pensado en ti cada día y me he odiado por ello. Algo feroz y posesivo brilló en sus facciones. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme. Y como no lo hice, me acarició la cara con una dulzura que parecía imposible en un hombre como él. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, dijo, su pulgar trazando el contorno de mi pómulo. Construí un imperio basado en el miedo y la lealtad, y de vez en cuando en la sangre. Pero todo lo que he hecho, cada elección que he tomado desde el día que te conocí, ha sido para mantenerte a salvo, para construir algo lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera dañar lo que es mío. Ya no soy tuya. ¿No? Su voz bajó, más íntima. Entonces, ¿por qué estás temblando? ¿Por qué no te has alejado? Porque yo era débil, porque a pesar de todo, a pesar de 2 años de correr y reconstruir, y prometerme a mí misma que lo había superado, un toque de Alejandro Marches y me estaba ahogando de nuevo. Me obligué a dar un paso atrás, rompiendo el contacto. Esto no cambia nada. No puedes simplemente aparecer y esperar que volvamos a tu vida. Lily no te conoce. No entiende quién eres ni lo que haces. Entonces déjame mostrarle. Su mano se bajó a su lado, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Déjame ser parte de su vida. Déjame darte a las dos la seguridad, la comodidad, la protección que merecen. ¿A cambio de qué? Me crucé de brazos, tratando de mantenerme entera. ¿Cuál es el precio, Alejandro? Porque te conozco. Siempre hay un precio. Él sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de acorralar a su presa. Vuélvete a mudar, dijo simplemente. Tú y Lily a este apartamento bajo mi protección. Déjame ser un padre para ella. Déjame ser un esposo para ti de nuevo. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se movió hacia una mesa auxiliar, recogió una carpeta que no había notado antes y me la tendió. Estos son los papeles de custodia que redactaron mis abogados. Si te niegas, solicitaré la custodia compartida a través de los tribunales. Y Emma, con mis recursos, mis contactos, ganaré. Perderás al menos la mitad de tu tiempo con ella, quizás más dada tu situación de vida actual. Mis manos temblaron mientras tomaba la carpeta y la abría. El lenguaje legal nadaba ante mis ojos, pero ciertas frases destacaban. Custodia primaria, visitas supervisadas, condiciones de vida inadecuadas. Esto es chantaje, respiré. Esto es la realidad. Me observó procesarlo con expresión indescifrable. Puedes luchar contra mí y perder a Lily de todos modos. Pasar el tiempo que te quede con ella en los juzgados y en batallas por la custodia. O puedes ser lista, mudarte aquí. Déjame proveer para las dos, y el resto lo resolveremos sobre la marcha. ¿Resolver qué? Lo miré, mi visión borrosa por las lágrimas de ira. ¿Cómo fingir que somos una familia? ¿Cómo explicarle a Lily por qué su madre está atrapada en un ático con un hombre al que le tiene terror? ¿Lo estás? Se acercó de nuevo y esta vez retrocedí, mi espalda golpeando la ventana. ¿Terror de mí? Sí, no, ya no lo sabía. Lo que sentía al mirar a Alejandro era demasiado complicado, demasiado enredado en memoria y deseo y autopreservación para nombrarlo correctamente. De lo que tengo terror, dije con cuidado, es de perderme a mí misma de nuevo, perder a la que me he convertido en los últimos 2 años. No quiero cambiarte. Su mano se posó en la ventana junto a mi cabeza, enjaulándome sin tocarme. Solo te quiero en casa, donde perteneces, donde estás a salvo. ¿A salvo? Repetí la palabra amarga en mi lengua. ¿Es a esto a lo que llamas? Forzarme a tomar una decisión en la que todas mis opciones me llevan de vuelta a ti. Yo lo llamo a hacer lo que sea necesario para mantener a mi familia unida. Y ahí estaba. La verdad fundamental de Alejandro Marches. No veía manipulación.
No reconocía la prisión que estaba construyendo a nuestro alrededor. En su mente, esto era amor. Esto era protección. Esto era él siendo generoso, dándome una opción en lugar de simplemente tomar lo que quería. Lo verdaderamente aterrador era cuánto una pequeña y retorcida parte de mí quería ceder. Risitas llegaron de algún lugar más profundo del apartamento. La risa de Lily, brillante y despreocupada. El sonido de mi hija feliz, de una manera que tan rara vez lo estaba en nuestra vida apretada y precaria. El sonido de la posibilidad, de la comodidad, de todas las cosas que no podía darle, por mucho que trabajara. Alejandro también lo oyó. Sus ojos se suavizaron, siguiendo el sonido. Ella se merece algo mejor que lo que tú puedes ofrecer sola, dijo en voz baja. Las dos lo merecen. ¿Por qué es tan difícil aceptar ayuda? Porque la ayuda implica elección, le respondí. Esto es coacción. Llámalo como quieras. Finalmente se echó hacia atrás, dándome espacio para respirar. Pero tienes hasta mañana para decidir. O tú y Lily se mudan aquí voluntariamente, o presento los papeles de custodia y dejamos que los tribunales decidan. Tu elección, Emma. Eso no es una elección. Es la única que vas a tener. No fui a casa. En cambio, le pedí a Teresa que nos llamara un taxi, ignorando la ofrecida de Alejandro de su conductor. Lily parloteó todo el camino de regreso a nuestro apartamento, agarrando su nuevo conejo y describiendo con detalles elaborados la habitación llena de juguetes que había descubierto. Una casa de muñecas más alta que ella, libros con bordes dorados, un caballo mecedora que parecía sacado de un museo. Y Teresa dijo que podía volver cuando quisiera. Terminó, con los ojos brillantes. ¿Podemos, mamá? ¿Podemos volver? Hice un sonido evasivo, mirando por la ventana mientras nuestro vecindario aparecía a la vista. El contraste era brutal. Farolas rotas, grafitis en las paredes, un grupo de hombres fumando en una esquina que seguían nuestro taxi con interés depredador. Esta era la realidad que Alejandro quería que viera. La razón por la que su ultimátum se sentía menos como una amenaza y más como una inevitabilidad. Dentro de nuestro apartamento, las paredes parecían cerrarse más que antes. Le mandé a Lily a lavarse las manos y luego me quedé en medio de nuestro diminuto espacio vital. Los papeles de custodia quemándome en el bolso. 24 horas para decidir. 24 horas para elegir entre el diablo que conocía y la pobreza que me estaba aplastando lentamente. Mi teléfono vibró. Un número desconocido, pero sabía quién era antes de mirar. Piensa en lo mejor para ella, no en tu orgullo. Quise tirar el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, lo apagué y lo guardé en un cajón. El resto del día transcurrió en una niebla de normalidad que se sentía surrealista. Llevé a Lily al parque, el pequeño y triste, a 3 cuadras de distancia, con columpios rotos y colillas en el arenero. Nos preparé la cena con lo que quedaba en la despensa, pasta con mantequilla y la última lata de salsa. Le leí cuentos antes de acostarse, mi voz firme incluso, mientras mi mente corría con cálculos imposibles. Después de que se durmió, saqué los papeles de custodia de nuevo y esta vez los leí. Los abogados de Alejandro eran buenos, terriblemente buenos. Documentaron todo. Mi historial laboral irregular, nuestro estilo de vida transitorio, la serie de direcciones temporales. Incluyeron fotografías de nuestro edificio actual, destacando infracciones del código que ni siquiera había notado. Incluso obtuvieron los registros médicos de Lily, señalando revisiones médicas y vacunas perdidas que quedaron en el olvido cuando nos mudábamos con tanta frecuencia. Sobre el papel, parecía exactamente lo que era. Una madre soltera que apenas se mantenía a flote. La alternativa que presentaban era igualmente cruda. El ático de Alejandro con seguridad las 24 horas, atención médica privada, acceso a las mejores escuelas de la ciudad, un fondo fiduciario ya establecido a nombre de Lily, un futuro de comodidad y oportunidades que nunca podría ofrecer sola. Incluso incluyeron referencias de carácter para Alejandro, socios comerciales, líderes comunitarios, personas que lo retrataban como un padre devoto, un filántropo, un pilar de la comunidad. No se mencionaba el negocio familiar de los Marches, por supuesto.
No se mencionaba la violencia que financiaba su imperio. Pero a los jueces no les importaban los rumores y los susurros. Les importaba lo que se podía probar, lo que estaba documentado. Y sobre el papel, Alejandro Marches parecía el padre perfecto. Debo de haberme quedado dormida en la mesa porque me despertó Lily sacudiéndome el hombro, con el rostro preocupado a la luz de la mañana. «Mamá, dormiste con la ropa puesta», dijo, y pude oír la preocupación en su voz. «¿Estás enferma?» «No, cariño». La tomé en mi regazo, aspirando el olor a champú de bebé de su cabello. «Solo cansada. ¿Qué tal si hoy nos saltamos el preescolar y hacemos algo divertido?» Su cara se iluminó y la culpa se retorció en mi pecho. Era tan fácil de complacer, tan dispuesta a encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Se merecía algo mejor que este estado constante de apenas sobrevivir. Pasamos la mañana en la biblioteca. Entretenimiento gratuito, calefacción gratuita, escape gratuito de la elección que me acechaba. Lily eligió una pila de libros ilustrados mientras yo fingía leer. Mis ojos escaneaban la misma página una y otra vez sin comprender. Mi fecha límite se acercaba. En unas horas Alejandro esperaría una respuesta. Alrededor del mediodía mi teléfono vibró de nuevo. Lo volví a encender por costumbre. Y ahora me arrepentía. Otro mensaje del número desconocido. El coche llegará a las 6:00 p.m. Estén listas. Las dos. Sin signo de interrogación, sin por favor. Solo la certeza absoluta de que cumpliría. Mis manos se apretaron en puños alrededor del teléfono. Cada fibra de mi ser quería negarse, tomar a Lily y huir de nuevo, desaparecer en otra ciudad bajo otro nombre. Pero estaba tan cansada de correr. Y más que eso, estaba aterrorizada de que esta vez no solo nos encontrara. Esta vez cumpliría su amenaza y me la quitaría por completo. «Mamá». Lily me tiró de la manga. «Estás poniendo tu cara de preocupada otra vez». Forcé una sonrisa, alisando su cabello. «Solo pensando, cariño. Oye, ¿qué te parecería quedarnos en un lugar nuevo por un tiempo?» Sus ojos se agrandaron. «¿Como unas vacaciones?» «Algo así». La mentira sabía amarga, pero ¿qué más podía decir? ¿Que nos estábamos mudando al ático de su padre porque no tenía otra opción? ¿Que el hombre que conoció ayer se convertiría en una figura permanente en nuestras vidas, lo quisiera o no? ¿Volveremos aquí?», preguntó, mirando la sección infantil de la biblioteca con su alfombra gastada y sus libros donados. «Todavía no lo sé, cariño». Regresamos al apartamento alrededor de las 3:00. Tenía 3 horas para empacar nuestras vidas de nuevo y fingir que esto era diferente de todas las otras veces que había huido en la noche. Excepto que esta vez no huía de Alejandro. Corría hacia él. Me moví mecánicamente, doblando nuestra ropa en las mismas 2 maletas de las que había estado viviendo durante 2 años. Los animales de peluche de Lily, la mayoría de ellos raídos y muy queridos. Mis 3 libros, las pocas fotografías que había guardado de mi vida anterior. Mis padres, que habían fallecido años atrás, mi compañera de universidad, que había dejado de devolverme las llamadas después de que desaparecí. Todo lo que importaba cabía en 2 maletas y 3 cajas de cartón. La realización era deprimente. A las 5:30 senté a Lily en el sofá. Todavía abrazaba el conejo blanco que Alejandro le había dado, y la visión de este hacía que mi decisión pareciera aún más inevitable. «Lily, cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella dejó su conejo. Su expresión se puso seria, de la forma en que los niños lo hacen cuando perciben la gravedad de los adultos. «¿Estamos en problemas?» «No, cariño. Pero, ¿recuerdas al hombre de ayer? El del bonito apartamento». Ella asintió lentamente. «Su nombre es Alejandro, y él es...». Tragué saliva con dificultad, forzando las palabras que nunca había planeado decir. «Es tu padre». Lily parpadeó, procesando. Pude ver las ruedas girando en su joven mente, tratando de conciliar esta información con la historia que le habían contado toda su vida. Que su papá se había ido antes de que ella naciera. Que éramos solo nosotras dos contra el mundo. «Mi papá», repitió, probando la palabra. «Como el papá de Emily que la recoge de la escuela».
Sí, así. Sentí la garganta tensa. Quiere conocerte, pasar tiempo contigo, y nos ha invitado a quedarnos con él por un tiempo. En el apartamento grande con todos los juguetes, sus ojos se iluminaron, y odié lo fácil que se dejaba influenciar por las cosas materiales. Claro, tenía 4 años. Los niños de 4 años no entendían el costo del lujo, los hilos que unían la comodidad. Sí, en ese apartamento. ¿Puedo traer mi conejo? Puedes traerlo todo. Ella pareció considerarlo, su pequeña cara seria. Luego me miró con esos grandes ojos marrones, los ojos de Alejandro, y me hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿No te gusta mi papá, mamá? La pregunta me atravesó directamente. ¿Cómo le explicaba a una niña de 4 años el complicado enredo de miedo y atracción, resentimiento y anhelo que Alejandro Marches inspiraba en mí? ¿Cómo le decía que sí, que lo había amado una vez, desesperadamente, y que ese amor casi me destruye? Es complicado, cariño, dije finalmente, abrazándola. Pero te prometo que, pase lo que pase, estás a salvo. Siempre te mantendré a salvo. Ella me abrazó de vuelta, confiada, inocente. Lo sé, mamá, eres la mejor para mantenerme a salvo. Las palabras se sintieron como cuchillos. Exactamente a las 6 Wheaton llamaron a la puerta. No era el conductor de esta mañana. El propio Alejandro estaba en el pasillo, luciendo completamente fuera de lugar en nuestro edificio deteriorado. Vestía de forma algo más informal, jeans oscuros, un suéter negro, chaqueta de cuero, pero incluso con ropa casual, irradiaba poder y dinero, atrayendo miradas de la señora Chen, que había abierto la puerta para asomarse. Sus ojos escanearon nuestro apartamento en una rápida evaluación, observando las cajas empacadas, las maletas junto a la puerta. Cuando su mirada volvió a mí, había satisfacción y algo más. ¿Alivio? Quizás. Están listas, observó. ¿Tuve elección? Mantuve mi voz baja, consciente de Lily jugando con su conejo en la esquina. Siempre tienes elección, Emma. Simplemente no siempre te gustan las opciones. Entró sin invitación, moviéndose para agacharse junto a Lily. Hola, Pico Lola. ¿Lista para una aventura? Ella asintió con entusiasmo, mostrándole su conejo. Mira, me llevo el conejito que me diste. Lo veo. Es hermosa. Igual que tú. Me miró. ¿Tu mamá te dijo que soy tu papá? La voz de Lily era objetiva. Ajá. ¿Me leerás cuentos por la noche como hace mamá? Algo cruzó el rostro de Alejandro. Sorpresa, placer, un hambre tan intensa que me hizo apretar el estómago. Si quieres que lo haga, entonces sí, todas las noches. Regresó a su conejo como si no fuera una conversación que alteraba vidas, como si todo su mundo no acabara de cambiar de eje. Alejandro se levantó, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler su colonia de nuevo. Ese olor oscuro y caro que me traía demasiados recuerdos. Gracias, dijo en voz baja, y sonaba sincero, por ser razonable al respecto. ¿Razonable? Casi me reí. ¿A eso le llamas cuando alguien no tiene otras opciones? Yo lo llamo elegir lo mejor para nuestra hija y para ti. Aunque aún no lo admitas, estás exhausta, Emma. Permítame cargar con parte del peso por un tiempo. Su mano se levantó para acariciarme la cara. El gesto posesivo, familiar. Quise alejarme, apartar su mano y decirle que no necesitaba su ayuda. Pero Dios, estaba tan cansada. Cansada de tener 3 trabajos. Cansada de contar cada centavo. Cansada de ver a Lily usar ropa que no le quedaba bien y comer comidas que no eran suficientes. Cansada de ser fuerte completamente sola. Esto no significa que te perdone, dije en su lugar, mi voz apenas un susurro, por cómo eran las cosas antes, por lo que hiciste. Lo sé. Su pulgar trazó mi pómulo, suave a pesar de la oscuridad en sus ojos. Pero tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo, para resolver esto. Bajó la mano y se giró para observar nuestras escasas pertenencias. Con una sola llamada telefónica, convocó a su gente,
Dos hombres en traje que aparecieron en cuestión de minutos para llevar nuestras cajas y maletas. Se movieron con eficiencia, profesionalismo, tratando nuestras posesiones de segunda mano con el mismo cuidado que probablemente usarían para artefactos invaluables. En 20 minutos, nuestro apartamento estaba vacío. La señora Chen observaba desde su puerta cómo Alejandro nos guiaba al pasillo. Lily ahora tomaba su mano con total confianza. Cerré la puerta por última vez y el chasquido del cerrojo se sintió como el cierre de un capítulo o el sellado de una jaula. La camioneta esperaba abajo, su motor ronroneando. Alejandro levantó a Lily a su asiento de coche él mismo, abrochándola con sorprendente competencia. Y me pregunté cuánto había aprendido sobre niños en los 2 años de buscarnos. ¿Cuántos libros de paternidad había leído este hombre peligroso tratando de prepararse para una hija que nunca había conocido? Me deslicé en el asiento trasero junto a Lily y Alejandro tomó el asiento del pasajero delantero, hablando en voz baja con el conductor en italiano. Mientras nos alejábamos de la acera, observé nuestro edificio retroceder en el espejo lateral. Pintura desconchada, buzones rotos, barrotes de hierro en las ventanas. Había sido una prisión de pobreza, pero había sido mi prisión, mi elección. Ahora la estaba cambiando por una jaula dorada, y no sabía si eso me hacía inteligente o completamente tonta. Lily se quedó dormida durante el trayecto, su cabeza apoyada en mi hombro, con su conejo apretado contra su pecho. Alejandro no dejaba de girarse para verla, su expresión suave de una manera que nunca había visto durante nuestro matrimonio. La paternidad lo había cambiado, o al menos la idea de ella. Quedaba por ver si ese cambio era más profundo que un afecto superficial. Llegamos al edificio del distrito financiero cuando el crepúsculo se cernía sobre la ciudad. El garaje subterráneo se sentía como entrar en un mundo secreto, todo cemento y sombras, y el eco de coches caros. Alejandro cargó a Lily mientras yo lo seguía con su conejo, y noté las medidas de seguridad que antes no había visto. Cámaras en cada esquina, guardias en puntos estratégicos, puertas reforzadas que requerían tarjetas y códigos. Esta era la fortaleza de Alejandro, su reino, y yo entraba en ella voluntariamente, llevando a nuestra hija conmigo. El ático se sentía diferente por la noche, menos intimidante de alguna manera. Las ventanas de suelo a techo ahora reflejaban nuestras imágenes en lugar de mostrar la ciudad. Alejandro llevó a Lily directamente a una habitación que no había visto antes, decorada con suaves morados y rosas con una cama con dosel que parecía sacada de un cuento de hadas, estanterías llenas de libros y juguetes, incluso una pequeña mesa puesta para fiestas de té. ¿Se había preparado para esto? ¿Para nosotras? La constatación me heló la sangre. ¿Cuándo hiciste todo esto? Le pregunté mientras acostaba a Lily suavemente, subiéndole una colcha hasta la barbilla. He estado listo durante meses, admitió, apartándole los rizos de la frente con una ternura sorprendente. Cada vez que tenía una pista de dónde podías estar, esperaba que fuera la que te trajera a casa. Hogar, como si este lugar alguna vez pudiera serlo. Pero al verlo con nuestra hija, al ver la emoción genuina en su rostro mientras la miraba, dormida pacíficamente en una cama que él había elegido para ella, sentí que algo en mi pecho se rompía. Esto no era solo posesión o control. Alejandro realmente quería ser padre. Quería conocer a Lily, ser parte de su vida. Quizás eso hacía que todo fuera más peligroso, no menos. Besó la frente de Lily, un gesto tan tierno que me apretó la garganta, y luego me indicó que lo siguiera afuera. Dejamos la puerta entreabierta, con una luz de noche brillando suavemente, y caminamos por el pasillo hasta otra puerta. Tu habitación, dijo Alejandro, abriéndola de golpe. El espacio era enorme, una suite principal con su propia sala de estar, un baño privado que pude ver a través de una puerta abierta, y una cama en la que cabían cómodamente 4 personas. Mis cajas y maletas estaban pulcramente al pie de ella, luciendo patéticas y pequeñas en todo ese lujo. ¿Dónde está tu habitación?, pregunté, de repente consciente de lo solas que estábamos. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, su expresión indescifrable. Al lado. Conectada a través del baño,
pero hice instalar una cerradura en tu lado. Puedes usarla cuando quieras. No entraré sin invitación. La promesa debería haberme tranquilizado. En cambio, solo me recordó lo concienzudamente que había planeado esto, como cada detalle había sido considerado y arreglado para hacerme sentir simultáneamente cómoda y atrapada. ¿Y ahora qué?, pregunté. El agotamiento finalmente me alcanzó. ¿Cuáles son las reglas de este arreglo? No hay reglas, Emma. Esta es tu casa, tuya y de Lily. Se despegó del marco de la puerta, acercándose. Todo lo que pido es que le des una oportunidad. Dame una oportunidad de ser el padre que ella merece, el esposo que necesitabas. Ya no estamos casados. Una tecnicidad. Su mano se levantó para apartar un mechón de cabello detrás de mi oreja. El gesto íntimo, familiar. Nunca dejamos de estar unidos. Lo sabes tan bien como yo. Lo sabía. Ese era el problema. 2 años separados y un toque suyo todavía me aceleraba el pulso. Todavía me hacía recordar noches en las que sus manos habían explorado cada centímetro de mi cuerpo, cuando su voz susurrando mi nombre había sido lo único que importaba. Necesito tiempo, dije, retrocediendo antes de hacer algo estúpido como inclinarme en su toque, para ajustarme, para entender cómo funciona esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Se movió hacia la puerta y luego se detuvo. Pero Emma, no cometas el error de pensar que puedes irte de nuevo. Esta vez no te dejaré ir. No fue una amenaza, fue una promesa. Y mientras lo veía desaparecer por el pasillo, me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si de alguna manera este era exactamente el lugar donde se suponía que debía estar todo el tiempo. La primera semana transcurrió en una extraña neblina onírica. Lily se adaptó con la fácil resiliencia de la infancia, encantada con su nueva habitación, los interminables juguetes, la atención que Alejandro le prodigaba. Él era cuidadoso con ella, amable, paciente, aprendiendo sus peculiaridades y preferencias con una intensidad que habría sido conmovedora si no fuera ligeramente obsesiva. Memorizó qué cuento le gustaba más, cómo prefería sus sándwiches cortados, que le tenía miedo a la oscuridad pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Los observaba juntos con un nudo de emociones complicadas en mi pecho, orgullo de que Lily tuviera a su padre, miedo de lo que eso significaba, resentimiento de que Alejandro fuera tan naturalmente bueno en esto, como si los 2 años que había perdido no hubieran importado en absoluto, y debajo de todo, un calor traicionero cuando lo sorprendía mirándome por encima de la cabeza de Lily, su expresión desprotegida por un momento. Teresa se convirtió en un elemento fijo en nuestras vidas, cocinando comidas elaboradas de las que no tenía que preocuparme, lavando ropa que no tenía que lavar a mano, liberando un tiempo que nunca antes había tenido. Al principio, había intentado rechazar su ayuda, aferrándome a mi independencia. Pero Alejandro había sido firme. Déjala hacer su trabajo, Emma. Has pasado 2 años haciendo todo sola. Descansa. Y lo hice, y odié lo bien que se sentía. El ático se había vuelto menos intimidante a medida que aprendía sus ritmos. Alejandro salía temprano la mayoría de las mañanas, regresando para la cena sin falta. Nunca discutía sus asuntos delante de Lily. Nunca atendía llamadas durante las comidas. Nunca dejaba que su otra vida interfiriera en la domesticidad cuidadosamente construida que estaba creando. Pero yo veía las señales de todos modos, la tensión en sus hombros cuando su teléfono vibraba con ciertos mensajes, las conversaciones susurradas en italiano, con nombres que aparecían en horas impares, la forma en que su equipo de seguridad se duplicaba cada vez que salíamos del edificio, lo cual no era frecuente. Una noche, después de que Lily se durmió, encontré a Alejandro en su oficina. La puerta estaba abierta, una invitación que no estaba segura de aceptar. Se sentó detrás de un enorme escritorio, con gafas de lectura apoyadas en su nariz, papeles extendidos ante él. Las gafas me sorprendieron. Nunca lo había visto usarlas antes. Hoy preguntó por la escuela, dije desde la puerta. Alejandro levantó la vista, e incluso con las gafas, su mirada era aguda. ¿Qué le dijiste? Que lo hablaríamos. Entré,
mis pies descalzos y silenciosos sobre la madera. Me había acostumbrado aquí a pesar de mí misma, usando el pijama de seda que Alejandro había comprado sin preguntar mi talla, sabiendo de alguna manera que le quedaría perfecto. Necesita estructura, Alejandro. Amigos de su edad, normalidad. Ya la inscribí en la Academia Santa Catalina. Tienen una vacante en su programa de preescolar. Se quitó las gafas, dejándolas a un lado. La mejor seguridad de la ciudad, clases pequeñas, profesores verificados. La inscribiste sin preguntarme. Sabía que estarías de acuerdo una vez que lo pensaras racionalmente. Se levantó, moviéndose alrededor del escritorio con esa gracia depredadora a la que nunca me había acostumbrado. Empieza el lunes. Coordiné un conductor para las 2 y habrá seguridad. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Si quieres que tenga una infancia normal, no puedes rodearla de guardaespaldas. Los otros niños lo notarán. Quedará marcada como diferente. La mandíbula de Alejandro se tensó. Ella es diferente. Es mi hija. Eso la convierte en un objetivo. ¿Para quién? ¿Tus enemigos? ¿La gente con la que te has cruzado en tus negocios? Me crucé de brazos. La ira aumentaba. Tal vez si no estuvieras involucrado en... Cuidado. Su voz se volvió fría, peligrosa. No sabes nada de lo que hago o por qué lo hago. Te aseguraste de eso cuando te fuiste. Me fui porque no podía respirar. Las palabras estallaron de mí. 2 años de frustración contenida, finalmente encontrando liberación. Porque cada decisión se tomaba por mí. Cada movimiento monitoreado, cada amigo cuestionado. No tenías una esposa, Alejandro. Tenías una posesión. Algo brilló en sus ojos. Dolor quizás, o ira. Con él era difícil saberlo. Se acercó y me mantuve firme, aunque mis instintos gritaban que me retirara. ¿Es eso lo que piensas? Su voz era baja, controlada. ¿Que era solo una posesión para mí? Si no lo era, lo desafié. Todo en nuestro matrimonio era control. Lo que vestía, a dónde iba, a quién veía. Decías que era para mi protección, pero en realidad era posesión, para asegurarte de que nada ni nadie pudiera alejarme de ti. Y no lo hicieron. Estaba justo delante de mí ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, hasta que te alejaste tú misma, hasta que desapareciste en medio de la noche como si yo fuera una especie de monstruo del que necesitabas escapar. Me asustaste. Susurré. La confesión me costó. La intensidad de tus sentimientos, la forma en que me vigilabas constantemente, la forma en que te ponías cuando otros hombres ni siquiera me miraban. Era demasiado. Me sentía como si me estuviera ahogando. La mano de Alejandro se levantó para acariciarme la cara, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Te amaba, dijo simplemente. Todavía te amo. Y sí, tal vez me aferré demasiado. Tal vez no sabía cómo amar a alguien sin intentar protegerlo de todo, incluyéndolo a sí mismo. Pero Emma, su voz bajó, más íntima. Nunca quise enjaularte. Quería mantenerte a salvo. Esas pueden ser la misma cosa. No tienen por qué serlo. Su otra mano encontró mi cintura y supe que debía retroceder, que debía mantener la distancia, que debía recordar todas las razones por las que me había ido. Pero mi cuerpo me traicionó, inclinándose hacia su toque como una flor hacia la luz del sol. Quédate conmigo, Emma. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Déjame demostrar que puedo ser diferente, que podemos ser diferentes. Alejandro, empecé, pero me interrumpió con un beso. No fue suave. Fueron 2 años de anhelo y frustración y necesidad desesperada comprimidos en un solo momento de contacto. Su boca reclamó la mía con una posesividad que debería haberme aterrorizado, pero en cambio encendió cada terminación nerviosa. Mis manos encontraron su pecho, y no pude decir si lo estaba apartando o acercándolo más. Él rompió el beso primero, respirando con dificultad, su frente apoyada en la mía. Dime que no sientes esto, exigió. Dime que todavía no me deseas y me iré. Te daré espacio, tiempo, lo que necesites. No pude. Dios me ayude.
No pude mentir sobre esto. Mi cuerpo lo recordaba demasiado bien. Respondía a él con demasiada facilidad. 2 años de distancia no habían cambiado la verdad fundamental de que Alejandro Marches se había metido bajo mi piel, en mi sangre, y ninguna cantidad de distancia había sido suficiente para exorcizarlo. Lo siento, admití. Mi voz temblaba. Pero sentir algo no lo hace correcto, no lo hace saludable. Entonces descubriremos cómo hacerlo saludable. Sus manos se tensaron en mi cintura. No doloroso, sino insistente, juntas como familia. Eso es todo lo que pido, una oportunidad para hacer esto bien. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en las implicaciones de lo que me ofrecía, la voz de Lily me llamó desde su habitación. Mamá. Nos separamos al instante. El hechizo se rompió. Me apreté las manos contra mis mejillas sonrojadas, tratando de recomponerme mientras Alejandro se ajustaba la camisa, su expresión cambiando de intensa a cuidadosamente controlada. Iré a verla, dijo, dirigiéndose a la puerta. Luego se detuvo, mirándome de nuevo. Piensa en lo que te dije, Emma, sobre nosotras, sobre darle una oportunidad real. Se fue antes de que pudiera responder, y me quedé sola en su oficina, mis labios todavía hormigueando por su beso, mi corazón acelerado por el miedo, el deseo y la confusión. A través de la puerta, pude escucharlo hablar con Lily con esa voz suave que reservaba para ella. Y a pesar de todo, a pesar de todas mis reservas y miedos, una pequeña y traicionera parte de mí susurró, ¿y si tiene razón? ¿Y si pudiéramos hacer que esto funcione? Aparté el pensamiento y regresé a mi habitación, cerrando la puerta del baño entre nuestros espacios como hacía todas las noches. Pero mientras me acostaba en la cama mirando el techo, no pude dejar de pensar en sus manos en mi cintura, su boca en la mía, la forma en que todo mi cuerpo le había respondido como si no hubiera pasado el tiempo. Esto era peligroso. Así fue exactamente como me perdí la primera vez, ahogándome en la intensidad de Alejandro hasta que no pude recordar quién era sin él. Pero mientras me quedaba dormida, no pude evitar preguntarme si tal vez, solo tal vez, ahogarme no sería tan malo si supiera que él estaría allí para sacarme a flote. 3 meses lo cambiaron todo. Lily prosperó en la Academia Santa Catalina, haciendo amigos con una facilidad que me encantaba y me aterraba a la vez. Volvía a casa cada día rebosante de historias sobre su profesora, sus compañeros, los proyectos de arte y las aventuras en el patio de recreo que llenaban su mundo. Alejandro había cedido en la seguridad, un discreto guardia que permanecía en el coche durante las entradas y salidas, invisible para los otros niños, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Yo también había vuelto a trabajar, aunque no por necesidad. Alejandro había dejado claro que el dinero no era un problema, que podía centrarme por completo en Lily si quería, pero yo necesitaba algo que fuera mío, una parte de independencia en esta vida dorada que él había construido para nosotras. Así que acepté un puesto a tiempo parcial en una galería del distrito artístico, comisariando exposiciones y trabajando con artistas que me recordaban a la persona que había sido antes de que el matrimonio y la maternidad me redefinieran. Alejandro no se había opuesto. De hecho, parecía complacido, incluso orgulloso cuando le hablé del trabajo. Debes hacer lo que te haga feliz, había dicho, y yo había buscado en su rostro al hombre controlador que recordaba, pero solo encontré sinceridad. Ahora era diferente. O quizás yo lo estaba viendo diferente. La instinto de protección seguía ahí, siempre estaría ahí, entretejido en la esencia de quien era, pero se manifestaba de formas más sutiles. Preguntaba por mi día en lugar de exigir un itinerario. Confiaba en mí para tomar decisiones sobre el horario de Lily, sus actividades, su vida. Cuando salía con compañeros de trabajo, me enviaba mensajes para asegurarse de que estuviera a salvo, pero no mandaba un coche para seguirme. Era progreso, progreso real y tangible, y la química entre nosotros no había disminuido en absoluto. Es más, se había intensificado, hirviendo bajo cada toque casual, cada mirada compartida en la mesa de la cena.
Cada buenas noches que terminaba con él, acompañándome hasta mi puerta, pero sin cruzar el umbral. Estaba cumpliendo su promesa, no entrando sin invitación, dándome tiempo y espacio para decidir lo que quería. El problema era que empezaba a saber exactamente lo que quería, y eso me aterraba. Sucedió un sábado a finales de otoño. Alejandro se había tomado el día libre, algo raro, y sugirió que fuéramos al parque en familia. La palabra se le había escapado con naturalidad, y ninguno de nosotros la había corregido. Éramos una familia, lo quisiera admitir o no. El parque ribereño estaba espectacular en octubre, los árboles resplandecían de color, el aire era fresco y limpio. Lily corría adelante, su risa nos llegaba mientras perseguía las hojas caídas. Alejandro y yo caminábamos detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran ocasionalmente, lo suficientemente lejos como para mantener la distancia cuidadosa que habíamos estado preservando durante meses. «Está feliz», dijo Alejandro, observando a Lily con una expresión que me oprimió el pecho. «Realmente feliz. Lo veo en sus ojos todos los días». «Sí», concordé. «Esta vida, lo que le has dado, es más de lo que yo habría podido ofrecer sola. Lo que tú le diste fue más importante». Me miró y la intensidad de su mirada me cortó la respiración. «Le diste amor, seguridad, una madre que haría cualquier cosa por protegerla. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero, incluso cuando significaba tenerla lejos de ti». La pregunta me había atormentado durante meses. La culpa de esos años robados, de las primeras palabras y los primeros pasos de Lily, que Alejandro se había perdido, de un vínculo que debería haberse formado naturalmente, pero que tuvo que construirse desde cero. Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos siguiendo a Lily mientras ella se subía a un muro bajo de piedra, equilibrándose con cuidado. «Al principio estaba enojado», admitió, «furioso de que me hubieras quitado ese tiempo. Pero Emma se volvió para mirarme de frente. Entiendo por qué lo hiciste. No soy el mismo hombre que era entonces. La paternidad me ha cambiado. Que te fueras me cambió. Me obligó a ver quién era, en qué me había convertido, y no me gustaba lo que veía». «¿Qué ves ahora?», le pregunté en voz baja. «Un hombre que intenta ser mejor para su hija, para la mujer a la que nunca dejó de amar». Su mano encontró la mía. Nuestros dedos se entrelazaron con una naturalidad que me hizo latir el corazón. «Sé que no puedo borrar el pasado. No puedo deshacer la forma en que te lastimé, te controlé, te hice sentir atrapada, pero puedo prometerte un futuro diferente, uno en el que seas mi compañera, no mi posesión, donde tomemos decisiones juntos, donde seas libre de ser quien quieras ser». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Lo dices en serio?». «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Me apretó suavemente la mano. «Te amo, Emma. Te he amado desde el día en que nos conocimos, y te amaré hasta que me muera. Pero quiero que me elijas esta vez, no porque no tengas otra opción, no porque te haya acorralado, sino porque quieres estar conmigo, porque crees que podemos construir algo real». Antes de que pudiera responder, un grito de Lily interrumpió el momento. No era miedo, era emoción. Señalaba algo más allá del muro, saltando de entusiasmo. Nos apresuramos a acercarnos y descubrimos que había visto un perro, un cachorro de Golden Retriever, jugando con su dueño cerca. «¿Podemos tener un perro, papá?», preguntó Lily, y mi corazón se detuvo al oír la palabra que había empezado a usar con naturalidad el mes pasado. «Por favor, prometo que lo cuidaré». Alejandro se agachó junto a ella, considerando seriamente. «Es una gran responsabilidad, Piccolola. ¿Estás segura de que estás lista?». «Estoy segura. Ya soy mayor. Mamá lo dice». Me miró, una pregunta en sus ojos. Yo asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Nos habíamos convertido en esto, padres tomando decisiones juntos, compañeros en las negociaciones diarias de la vida familiar. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se habían transformado el miedo y el resentimiento en algo que se sentía peligrosamente cercano a la confianza? «Entonces buscaremos refugios el próximo fin de semana», prometió Alejandro, y Lily le echó los brazos al cuello, chillando de alegría. Por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y la vulnerabilidad que vi allí,
La esperanza desesperada destrabó algo dentro de mí. Pasamos el resto de la tarde en el parque, observando a Lily jugar, compartiendo silencios cómodos que decían más que las palabras. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Alejandro nos compró chocolate caliente a un vendedor y nos sentamos en un banco mientras Lily bailaba entre las hojas que caían. Tengo miedo, dije de repente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Alejandro no fingió no entender. ¿De qué? ¿De esto? ¿De nosotros? ¿De volver a permitirme amarte y perderme en el proceso? Miré mi chocolate caliente, viendo el vapor subir en el aire frío. Pasé 2 años aprendiendo a ser solo Emma, no la esposa de Alejandro, no una Marches, solo yo. Estoy aterrada de olvidarla de nuevo. Entonces no lo hagas. Se acercó, su muslo pegado al mío. Sé Emma, sé exactamente quién eres. Me enamoré de esa mujer, la que tiene pintura en las manos de la galería, la que canta canciones tontas a Lily a la hora de dormir, la que discute conmigo cuando cree que me equivoco. Esa es la que quiero, no una versión sumisa y perfecta de ti que solo existía en mis fantasías controladoras. ¿Y si no funciona? ¿Y si volvemos a los viejos patrones? Entonces corregiremos el rumbo juntos. Me tomó la mano de nuevo, y esta vez no me aparté. Emma, no pido la perfección, pido una oportunidad. Eso es todo, solo una oportunidad para demostrar que podemos ser diferentes, que lo que tenemos vale la pena luchar por ello. Lo miré, realmente lo miré, al hombre que había buscado durante 2 años, que había aprendido paciencia y compromiso, que leía cuentos antes de dormir con voces tontas y que había memorizado las canciones favoritas de nuestra hija. A la oscuridad que siempre sería parte de él, al peligroso límite que provenía de la vida que llevaba, pero también al amor y la devoción genuinos que brillaban a pesar de todo. Yo también quiero eso, susurré. Dios, ayúdame. Quiero intentarlo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una larga noche. Me acarició la cara con su mano libre. Su pulgar secó una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Entonces inténtalo conmigo. Tómalo un día a la vez. Si alguna vez te sientes abrumada, si alguna vez te hago sentir atrapada de nuevo, dímelo. Lo hablamos. Lo resolvemos juntos. Juntos, repetí, probando la palabra. Se sentía bien, aterrador, pero bien. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. Este beso fue diferente al desesperado en su oficina hace meses. Este fue suave, dulce, una promesa más que una demanda. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente, su frente apoyada en la mía. Dime que no sientes esto, exigió. Dime que no me deseas todavía, y me retiraré. Te daré espacio, tiempo, lo que necesites. No pude. Dios me ayude, no pude mentir sobre esto. Mi cuerpo lo recordaba demasiado bien. Respondía a él con demasiada facilidad. 2 años separados no habían cambiado la verdad fundamental de que Alejandro Marches se había metido bajo mi piel, en mi sangre, y ninguna distancia había sido suficiente para exorcizarlo. Lo siento, admití. Mi voz temblaba. Pero sentir algo no lo hace correcto, no lo hace saludable. Entonces descubriremos cómo hacerlo saludable. Sus manos se tensaron en mi cintura. No doloroso, sino insistente. Juntos, como familia. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad para hacer esto bien. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pensar en las implicaciones de lo que me ofrecía, la voz de Lily llamó desde su habitación. Mamá. Nos separamos al instante. El hechizo se rompió. Me apreté las manos contra mis mejillas sonrojadas, tratando de recomponerme, mientras Alejandro se ajustaba la camisa, su expresión cambiando de intensa a cuidadosamente controlada. Iré a verla, dijo, dirigiéndose a la puerta. Luego hizo una pausa, mirándome de nuevo. Piensa en lo que te dije, Emma, sobre nosotras, sobre darle una oportunidad real. Se fue antes de que yo pudiera responder, y me quedé sola en su oficina, mis labios aún hormigueando por su beso, mi corazón latiendo con miedo, deseo y confusión.
A través de la puerta, pude escucharlo hablar con Lily con esa voz suave que reservaba para ella. Y a pesar de todo, a pesar de todas mis reservas y miedos, una pequeña y traicionera parte de mí susurró, ¿y si tiene razón? ¿Y si pudiéramos hacer que esto funcione? Aparté el pensamiento y regresé a mi habitación, cerrando la puerta del baño entre nuestros espacios como hacía todas las noches. Pero mientras me acostaba en la cama mirando el techo, no pude dejar de pensar en sus manos en mi cintura, su boca en la mía, la forma en que todo mi cuerpo le había respondido como si no hubiera pasado el tiempo. Esto era peligroso. Así fue exactamente como me perdí la primera vez, ahogándome en la intensidad de Alejandro, hasta que no pude recordar quién era sin él. Pero mientras me quedaba dormida, no pude evitar preguntarme si tal vez, solo tal vez, ahogarme no sería tan malo si supiera que él estaría allí para sacarme a flote. 3 meses lo cambiaron todo. Lily prosperó en la Academia Santa Catalina, haciendo amigos con una facilidad que me encantaba y me aterraba a la vez. Volvía a casa cada día rebosante de historias sobre su profesora, sus compañeros, los proyectos de arte y las aventuras en el patio de recreo que llenaban su mundo. Alejandro había cedido en la seguridad, un discreto guardia que permanecía en el coche durante las entradas y salidas, invisible para los otros niños, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Yo también había vuelto a trabajar, aunque no por necesidad. Alejandro había dejado claro que el dinero no era un problema, que podía centrarme por completo en Lily si quería, pero yo necesitaba algo que fuera mío, una parte de independencia en esta vida dorada que él había construido para nosotras. Así que acepté un puesto a tiempo parcial en una galería del distrito artístico, comisariando exposiciones y trabajando con artistas que me recordaban a la persona que había sido antes de que el matrimonio y la maternidad me redefinieran. Alejandro no se había opuesto. De hecho, parecía complacido, incluso orgulloso, cuando le hablé del trabajo. Debes hacer lo que te haga feliz, había dicho. Y yo había buscado en su rostro al hombre controlador que recordaba. Pero solo encontré sinceridad. Ahora era diferente. O quizás yo lo estaba viendo diferente. La instinto de protección seguía ahí. Siempre estaría ahí, entretejido en la esencia de quien era, pero se manifestaba de formas más sutiles. Preguntaba por mi día en lugar de exigir un itinerario. Confiaba en mí para tomar decisiones sobre el horario de Lily, sus actividades, su vida. Cuando salía con compañeros de trabajo, me enviaba mensajes para asegurarse de que estuviera a salvo, pero no mandaba un coche para seguirme. Era progreso, progreso real y tangible, y la química entre nosotros no había disminuido en absoluto. Es más, se había intensificado, hirviendo bajo cada toque casual, cada mirada compartida en la mesa de la cena, cada buenas noches que terminaba con él acompañándome hasta mi puerta, pero sin cruzar el umbral. Estaba cumpliendo su promesa, no entrando sin invitación, dándome tiempo y espacio para decidir lo que quería. El problema era que empezaba a saber exactamente lo que quería, y eso me aterraba. Sucedió un sábado a finales de otoño. Alejandro se había tomado el día libre, una rareza, y sugirió que fuéramos al parque en familia. La palabra se le había escapado con naturalidad, y ninguno de nosotros la había corregido. Éramos una familia, lo quisiera admitir o no. El parque ribereño estaba espectacular en octubre. Los árboles resplandecían de color. El aire era fresco y limpio. Lily corría delante, su risa nos llegaba mientras perseguía las hojas caídas. Alejandro y yo caminábamos detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran ocasionalmente, lo suficientemente lejos como para mantener la distancia cuidadosa que habíamos estado preservando durante meses. «Está feliz», dijo Alejandro, observando a Lily con una expresión que me oprimió el pecho. «Realmente feliz. Lo veo en sus ojos todos los días». «Sí», concordé. «Esta vida, lo que le has dado, es más de lo que yo habría podido ofrecer sola. Lo que tú le diste fue más importante». Me miró y la intensidad de su mirada me cortó la respiración. «Le diste amor, seguridad, una madre que haría cualquier cosa por protegerla. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero.
incluso cuando significaba tenerla lejos de ti. La pregunta me había atormentado durante meses. La culpa de esos años robados, de las primeras palabras y los primeros pasos de Lily que Alejandro se había perdido. De un vínculo que debería haberse formado naturalmente, pero que tuvo que construirse desde cero. Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos siguiendo a Lily mientras ella se subía a un muro bajo de piedra, equilibrándose con cuidado. Al principio estaba enojado, admitió, furioso de que me hubieras quitado ese tiempo. Pero Emma se volvió para mirarme de frente. Entiendo por qué lo hiciste. No soy el mismo hombre que era entonces. La paternidad me ha cambiado. Que te fueras me cambió. Me obligó a ver quién era, en qué me había convertido, y no me gustaba lo que veía. ¿Qué ves ahora?, le pregunté en voz baja. Un hombre que intenta ser mejor para su hija, para la mujer a la que nunca dejó de amar. Su mano encontró la mía. Nuestros dedos se entrelazaron con una naturalidad que me hizo latir el corazón. Sé que no puedo borrar el pasado. No puedo deshacer la forma en que te lastimé, te controlé, te hice sentir atrapada. Pero puedo prometerte un futuro diferente, uno en el que seas mi compañera, no mi posesión, donde tomemos decisiones juntos, donde seas libre de ser quien quieras ser. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Lo dices en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me apretó suavemente la mano. Te amo, Emma. Te he amado desde el día en que nos conocimos. Y te amaré hasta que me muera. Pero quiero que me elijas esta vez. No porque no tengas otra opción, no porque te haya acorralado, sino porque quieres estar conmigo, porque crees que podemos construir algo real. Antes de que pudiera responder, un grito de Lily interrumpió el momento. No era miedo, era emoción. Señalaba algo más allá del muro, saltando de entusiasmo. Nos apresuramos a acercarnos y descubrimos que había visto un perro, un cachorro de Golden Retriever, jugando con su dueño cerca. ¿Podemos tener un perro, papá?, preguntó Lily, y mi corazón se detuvo al oír la palabra que había empezado a usar con naturalidad el mes pasado. Por favor, prometo que lo cuidaré. Alejandro se agachó junto a ella, considerando seriamente. Es una gran responsabilidad, Picolola. ¿Estás segura de que estás lista? Estoy segura. Ya soy mayor. Mamá lo dice. Me miró, una pregunta en sus ojos. Yo asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Nos habíamos convertido en esto. Padres tomando decisiones juntos, compañeros en las negociaciones diarias de la vida familiar. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se habían transformado el miedo y el resentimiento en algo que se sentía peligrosamente cercano a la confianza? Entonces buscaremos refugios el próximo fin de semana, prometió Alejandro, y Lily le echó los brazos al cuello, chillando de alegría. Por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y la vulnerabilidad que vi allí, la esperanza desesperada, destrabó algo dentro de mí. Pasamos el resto de la tarde en el parque, viendo a Lily jugar, compartiendo silencios cómodos que decían más que las palabras. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosas, Alejandro nos compró chocolate caliente a un vendedor, y nos sentamos en un banco mientras Lily bailaba entre las hojas que caían. Tengo miedo, dije de repente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Alejandro no fingió no entender. ¿De qué? ¿De esto? ¿De nosotros? ¿De dejarme amarte de nuevo y perderme en el proceso? Miré mi chocolate caliente, observando cómo el vapor se enroscaba en el aire frío. Pasé 2 años aprendiendo a ser solo Emma. No la esposa de Alejandro, no una Marches, solo yo. Estoy aterrada de olvidarla de nuevo. Entonces no lo hagas. Se acercó, su muslo presionando contra el mío. Sé, Emma, sé exactamente quién eres. Me enamoré de esa mujer, la que tiene pintura en las manos de la galería, la que canta canciones tontas a Lily a la hora de acostarse, la que discute conmigo cuando cree que me equivoco. Esa es la que quiero, no una versión perfecta y sumisa de ti que solo existía en mis fantasías controladoras. ¿Y si no funciona? ¿Y si volvemos a los viejos patrones?
Entonces corregiremos el rumbo juntos. Me tomó la mano de nuevo y esta vez no me aparté. Emma, no pido la perfección, pido una oportunidad. Eso es todo. Solo una oportunidad para demostrar que podemos ser diferentes, que lo que tenemos vale la pena luchar por ello. Lo miré, realmente lo miré. Al hombre que había buscado durante 2 años, que había aprendido paciencia y compromiso, que leía cuentos antes de dormir con voces tontas y que había memorizado las canciones favoritas de nuestra hija. A la oscuridad que siempre sería parte de él, al peligroso límite que provenía de la vida que llevaba, pero también al amor y la devoción genuinos que brillaban a pesar de todo. Yo también quiero eso, susurré. Dios, ayúdame. Quiero intentarlo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una larga noche. Me acarició la cara con su mano libre. Su pulgar secó una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Entonces inténtalo conmigo. Tómalo un día a la vez. Si alguna vez te sientes abrumada, si alguna vez te hago sentir atrapada de nuevo, dímelo. Lo hablamos. Lo resolvemos juntos. Juntos, repetí, probando la palabra. Se sentía bien, derrador, pero bien. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. Este beso fue diferente al desesperado en su oficina hace meses. Este fue suave, dulce, una promesa más que una demanda. Cuando nos separamos, Lily estaba de pie frente a nosotros, con las manos en las caderas, una sonrisa cómplice en su rostro. ¿Tú y papá se van a casar otra vez?, preguntó con la franqueza de la infancia. Alejandro y yo nos miramos y vi mi propia mezcla de miedo y esperanza reflejada en sus ojos. Quizás algún día, le dije honestamente, si los dos decidimos que eso es lo que queremos, ¿estarías de acuerdo? Ella fingió pensarlo, su expresión cómicamente seria. Solo si puedo ser la niña de las flores, y si tenemos el perro primero. Alejandro se rió, una risa real y despreocupada que me apretó el corazón. Trato hecho, aunque quizás tengamos que negociar el orden de esos eventos. Caminamos a casa mientras las luces de la calle comenzaban a parpadear. Lily entre nosotros, tomados de la mano, balanceando los brazos y cantando desafinadamente. Cualquiera que nos viera habría contemplado un retrato familiar perfecto, rico, feliz, completo. No habrían visto la complicada historia, el dolor y la sanación, la cuidadosa negociación de límites y confianza. Esa noche, después de que Lily se durmió, Alejandro me acompañó hasta mi puerta como siempre hacía. Pero esta vez, cuando se giró para irse, lo tomé de la mano. Quédate, dije suavemente. Solo para hablar, tenemos mucho que resolver si realmente vamos a hacer esto. Sus ojos buscaron los míos, asegurándose de que lo decía en serio, de que estaba lista. Luego asintió y me siguió adentro. Hablamos hasta el amanecer, tendidos en mi cama como adolescentes, planeando cómo sería una verdadera sociedad. Él prometió más transparencia sobre sus asuntos, con razón. Yo prometí decirle cuando necesitara espacio en lugar de huir. Negociamos, cedimos, nos reímos de lo ridículamente adultos que estábamos siendo sobre algo que se sentía tan imposiblemente frágil. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, la conversación se desvaneció en el tacto, suave y exploratorio, volviendo a aprender la geografía de nuestros cuerpos. Cuando me besó esta vez, se sintió como regresar a casa después de un largo viaje. Y cuando lo atraje más cerca, borrando los últimos centímetros entre nosotros, fue una elección que estaba haciendo libremente, completamente. A la mañana siguiente, Lily nos encontró a los dos dormidos en mi cama, completamente vestidos, nuestras manos aún entrelazadas. Se subió entre nosotros y Alejandro se despertó primero, su brazo rodeándola automáticamente mientras me alcanzaba con la otra mano. «Buenos días, Picolola», murmuró, su voz ronca por el sueño. «¿Se queda mamá aquí ahora?», preguntó Lily, golpeándome el hombro hasta que abrí los ojos. Me encontré con la mirada de Alejandro por encima de su cabeza. Vi la pregunta allí, la esperanza. «Quizás», dije, sorprendiéndome por lo mucho que lo decía en serio. «Todavía estamos arreglando las cosas». «Vale».
Lily aceptó esto con la fácil adaptabilidad de la infancia. ¿Podemos desayunar panqueques? Alejandro besó su coronilla y luego extendió la mano para rozar mis labios. Un gesto simple que contenía el peso de todo lo que estábamos construyendo juntos. Los panqueques suenan perfectos. Más tarde, después del desayuno y de las perezosas rutinas matutinas, después de que Lily nos arrastrara a los dos a su habitación para mostrarle a Alejandro el nuevo dibujo que había hecho, nuestra familia con un perro que aún no existía, me quedé en la ventana mirando la ciudad. Alejandro se me acercó por detrás, sus brazos rodeando mi cintura, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja. Me recosté en él, sintiendo la sólida calidez de su cuerpo, el constante latido de su corazón contra mi espalda. Hace 3 meses, esto se habría sentido como una jaula. Ahora se sentía como un ancla, algo a lo que aferrarse en lugar de algo que me oprimía. Ningún arrepentimiento, dije, cubriendo sus manos con las mías. Solo esperanza y quizás un poco de miedo, pero del bueno, del tipo que significa que algo importa lo suficiente como para asustar. Acepto eso. Me besó en la sien. Siempre y cuando estés aquí, siempre y cuando lo intentemos, aceptaré lo que sea que puedas darme. Afuera la ciudad se extendía sin fin, llena de posibilidades y peligros, hermosa y brutal en igual medida. Pero de pie allí, en los brazos de Alejandro, con nuestra hija jugando alegremente en la habitación de al lado, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no huía, no me escondía, elegía quedarme. Luchar por esta cosa frágil, complicada e imposiblemente preciosa que estábamos construyendo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Porque Alejandro Marches, el peligroso, posesivo e imposible Alejandro, había demostrado que podía cambiar, que podía amarme sin enjaularme, protegerme sin asfixiarme, y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para construir un futuro. 3 meses lo habían cambiado todo, pero era la promesa de lo que vendría después. Los años de crecimiento y compromiso, de risas y desafíos, de ser compañeros y padres, y personas que se elegían mutuamente cada día. Eso me llenó el corazón. No éramos perfectos. Tropezaríamos, discutiríamos, necesitaríamos recalibrar nuestros límites una y otra vez, pero lo haríamos juntos. Y eso marcaba toda la diferencia. Te amo, dije, girando en sus brazos para mirarlo. Todavía tengo miedo y todavía estoy descubriendo esto, pero te amo. Creo que siempre lo he hecho. La sonrisa de Alejandro podría haber iluminado toda la ciudad. Me besó profunda y completamente. Un beso que contenía promesas y pasión y un profundo alivio. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente, su frente pegada a la mía. Yo también te amo, susurró. A las dos, todo mi mundo aquí mismo en mis brazos. Y de pie allí a la luz de la mañana, con la risa de Lily resonando desde su habitación y el futuro extendiéndose ante nosotros, incierto pero esperanzador, finalmente me permití creerlo.